detalle este asunto. Por eso nos comunicamos con Luis Quispe-Candia, presidente de la ONG Luzambar, para conocer su opinión sobre esta resolución que ha sido publicada de manera extraordinaria en el diario El Peruano. Señor Quispe-Candia, gracias por estar aquí el día de hoy. En la práctica, ¿qué está haciendo el Estado con los colectiveros? ¿Los está formalizando? Buenas tardes, Pamela. Ciertamente lo que estamos presenciando es algo realmente increíble. El Estado mismo está formalizando la informalidad. Es terrible lo que está pasando. Creo que vale la pena explicarlo, todo el contexto y entender qué es lo que está ocurriendo. La ley 27181, que es la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre del año 99, señala en su artículo 3º que el Estado garantiza la seguridad vial, la vida de las personas que circulan en la red vial nacional y en las ciudades. Esa es la primera obligación del Estado, garantizar a los usuarios del transporte. Lamentablemente es muy poco nada lo que ha hecho el Estado durante estos 20 años de vigor de esta ley. Pero ¿qué ha ocurrido? Hace 3 años, recordemos, el Congreso de la República aprobó la ley 30096, con el que se formaliza, se regulariza el transporte de auto colectivo en las carreteras. El Poder Ejecutivo rechazó esta ley. El Congreso aprobó por insistencia. Así es. El Poder Ejecutivo presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Hace algo más de un mes, el tribunal ya se pronunció. Declaró fundado el fondo de la acción de inconstitucionalidad, señalando que efectivamente el auto colectivo es un servicio peligroso que atenta contra la vida y la seguridad de los usuarios. Además, señala el tribunal de que estaría contraviniendo el código del usuario, porque atenta contra la seguridad del ejercicio del libre mercado. Y luego señala que el Congreso de la República replantee la ley estableciendo en qué lugares puede haber auto colectivo, es decir, considerando la población, la distancia, puede haber servicio autocolectivo obviamente, pero en la ley debería establecerse así. Nada de eso se toma en cuenta. Ahora tenemos que, bajo pretexto de que el reglamento que está elaborando el Ministerio de Transportes a esta ley, que ya está en el Tribunal Constitucional, que ha sido ya establecida por el tribunal en el sentido que he señalado, el Ministerio de Transportes, haciendo oídos sordos a lo que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, así es, está emitiendo esta resolución ministerial. Es decir, el Estado, para que la población pueda entender, ¿no? Hace 3 años el Estado interpone una demanda ante el Tribunal Constitucional contra esta ley que sale del Congreso. 3 años después, el mismo Estado desconoce la resolución a favor de una demanda que ellos mismos habían puesto para continuar con esta medida, ¿no? Haciendo este padrón para ver cuántos colectivos y colectiveros hay en el país, ¿no? Exacto. Esto es lo visible, realmente lo antagónico. Es absurdo. Es absurdo lo que acaban de publicar. ¿Y qué más dice esta resolución ministerial? Le está entregando la facultad a la SUTRAN para que la SUTRAN elabore el padrón. La SUTRAN no tiene competencia. La SUTRAN es una autoridad de fiscalización en la red vial nacional. Ellos no tienen competencia de gestión. Quienes tenían que haber hecho, si querían haber hecho, el propio ministerio tiene un organismo, tiene una dirección general, precisamente para las autorizaciones del servicio multimodal del transporte, para que ellos den las autorizaciones. Pero no, señor, se lo pasan a la SUTRAN, a una autoridad que no tiene competencia. ¿Qué más? Ahora, esta resolución ministerial, Pamela, admirablemente dice que tienen un mes para inscribirse a personas naturales o jurídicas, es decir, cualquiera puede inscribirse. Yo con mi carro cualquiera me puedo que tenga su inscribir. auto se inscribe, sin ningún parámetro. Esto es de lo más absurdo. Además, yo no sé si hay abogados, técnicos, Quispe, parece que lo que van a medir más bien es la cantidad de colectiveros y no la necesidad que hay, que efectivamente podría haber, de contar con ese servicio, ¿no? Porque una cosa es la demanda y otra cosa es la oferta. Ciertamente, ciertamente.
De modo que es una norma realmente que preocupa. Bueno, el ministro desde un principio, desde que se hizo cargo de la cartera, sucesivamente ha ido emitiendo normas, pronunciamientos, reuniéndose con los informales, y lo que está haciendo ahora es consolidar lo informal. Eso es lo que llama la atención, cómo la propia autoridad puede emitir una norma de esta naturaleza, incluso habiendo una opinión y una resolución del Tribunal Constitucional. Esto es de lo más absurdo. Lo que creemos, Pamela, ciertamente aquí hay que resolver el problema. La Comisión de Transporte del Congreso de la República tiene la responsabilidad. Creemos que el presidente de la comisión debe mandar inmediatamente un oficio al ministro señalándole las deficiencias que señalando que cualquier abogado se puede dar cuenta para que quede nula esta resolución ministerial. Y no solamente eso, creo que cualquiera de los 130 congresistas deberían de presentar urgentemente una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que esta resolución ministerial quede nula. Es de lo más absurdo. Consideramos que los congresistas de alguna manera deben tratar de responder a esta situación. Señor Quispe, ¿qué tanto podríamos esperar de los congresistas cuando hemos visto que los colectiveros, cuando se juntan, tienen un poder económico y político bastante grande? Incluso han sido capaces de sustentar parte de la campaña electoral de muchos de los congresistas que hoy se encuentran ocupando una curul? Eso es el otro problema, ¿no? Y no solamente eso. Viene a mi memoria, Pamela, hace una semana han presentado un proyecto de ley precisamente para desarmar en la ciudad contra la ATU, para consolidar esos 10 años que ha prometido el ministro. O sea, estamos frente a unas autoridades realmente que no entiendo cómo es posible que estas personas que toman el nombre del pueblo, que están a favor del pueblo, que están luchando por el pueblo, precisamente actúen contra el pueblo. El pueblo es el que necesita tener un buen servicio de transporte, tanto urbano como transporte interprovincial. Pero no, señor, ellos están yendo a favor de un sector, de un pequeño sector de informales, que lo que ponen en peligro la vida, ponen en peligro la seguridad de las personas. Es de lo más absurdo. Realmente nuestro país está en una situación realmente complicada, difícil, con las autoridades de este nivel. Ahora, ya para ir cerrando, señor Quispe Candia, es importante recordar por qué son peligrosos estos vehículos para el transporte público. Realmente creo que es importante. Ojalá que entienda el ministro de Transportes que es un craso error lo que ha cometido al firmar esta resolución ministerial. Finalmente su firma solamente es una resolución ministerial que podría inmediatamente anular y ser un poco más racional, contraviniendo a la ley, contraviniendo a la razón. Es de lo más absurdo. Mañana, porque ahí a partir de 24 horas entra en vigor esta norma, mañana habrá centenares de colectivos haciendo colas en el ministerio, en la Sutran, para inscribirse, cualquier empresa, sin ningún parámetro. Esto es de lo más absurdo. Confiamos que haya cierta racionalidad en algún momento, tanto el ministro como los congresistas, para que hagan realmente las cosas bien, buscando el bien común. Para eso son autoridades. Para eso el Estado les paga un sueldo, no para que favorezcan a un sector. No, señor, es para que busquen el bien común de la población, de la mayoría de la población, no de un pequeño sector. Le agradecemos muchísimo, señor Quispe Candia, por haber estado el día de hoy con nosotros y efectivamente, ¿no? Ya lo hemos señalado en más de una oportunidad, tantos asaltos, tantos robos que se han producido en estos vehículos, porque en realidad uno no tiene la seguridad de saber quién es la persona que se sienta al costado, ¿no? Y terminan también siendo protagonistas de varios accidentes de tránsito y no hay ahí también un seguro que pueda finalmente asumir la responsabilidad de las personas que puedan también resultar heridas y representa una competencia desleal también para tantas empresas de transporte que hacen inversiones bastante grandes también para formalizar sus vehículos y dar un servicio de calidad. Gracias nuevamente, señor Quispe Candia, por estar aquí el día de hoy con nosotros.